Educación y pedagogía, enseñanzas y didáctica, sus relaciones y sus diferencias. En la precisión conceptual. En la precisión conceptual hay cierta confusión entre el quehacer educativo con la enseñanza. La educación y la pedagogía, la enseñanza y la didáctica son como sinónimos. Estos términos más nos confunden por su contexto o concepto. La educación. La educación ante todo es una práctica social. El ser humano. El ser humano está en constante crecimiento. Por ejemplo, nos adaptamos a cualquier situación, creamos inventos todos los días, nos evolucionamos, también nos arraigamos eh, y muchos más. La, la sociedad capitalista al ser humano le puso más como una mercancía, dándole ahí un doble límite para que solo pueda crecer pasivamente. La educación. La educación, por otro lado, es transmitir un conocimiento y ayudar a desarrollar destrezas para acoplarse a la producción. Y nos pone un límite para poder estudiar, pero para mi punto de vista no hay ningún límite. Ya. También en la educación liberativa y en la educación para el autodeterminación se enfoca más en la educación para la transmisión y la educación competitiva se enfoca más en la educación para toda la vida. La pedagogía. El proceso educativo se podía desarrollar artesanalmente o intuitivamente como se desarrollaron todos los pueblos. Hay pedagogía en la educación haciéndonos dos preguntas. Una pregunta sería el saber educar y la otra sería el saber sobre la educación. La pedagogía en sí es una teoría cuya función está enfocado en ayudar a las partes educativas. También la pedagogía es el enseñar o el encaminar a un joven o ayudarle a conocer su pensamiento mental, físico y psicológico y muchas más. Ya. La pedagogía es muy extensa, por eso abarca tantas ramas pequeñas de la pedagogía. Una de esas ramas pequeñas de la pedagogía puede ser la pedagogía de los niños y de los adultos. La enseñanza, o también llamado instrucción. La enseñanza en la parte social se enfoca en un lado en el orden educativo, en el quehacer educativo, y también se enfoca en el otro lado en el que enseñar. La enseñanza es un proceso sistemático e institucional. Ahí también en la enseñanza surgió la escuela y la sesión de clases. ¿Por qué surgió la escuela? En mi punto de vista, creo que surgió la escuela porque querían tener un tiempo de entrada y un tiempo de salida. Así para poder organizarse en unas horas de clases. O un ejemplo está en la escuela, que se tiene 7 horas de clases de 40 minutos, que se entra a las 7 de la mañana y se sale a la 1 de la tarde. Y también está la sesión de clases. Yo creo que más la sesión de clases se enfocaron en tener diferentes materias todos los días. En las primeras horas tener matemáticas, física, ciencias naturales, estudios sociales, educación física, etcétera. La didáctica. La didáctica es un proceso de instrucción y orientación entre sus métodos y estrategias. La didáctica también está enfocada, como decir, en un pensamiento pedagógico. La pedagogía tiene muchas ramas, como en esto la pedagogía específica. La pedagogía específica, para mí, de mi punto de vista, se enfoca más en el ser humano, como decir, cómo crece, cómo se desenvuelve. La didáctica en mi punto de vista es conocida como la ciencia de las enseñanzas o la ciencia del conocimiento. Eh, la didáctica se divide en muchas áreas. Un ejemplo de esa área puede ser las parcelas del conocimiento. La didáctica en general se divide en didáctica de las matemáticas o también puede ser la didáctica de las ciencias sociales. En resumen, la didáctica
entonces es la enseñanza de la pedagogía de la educación. Gracias.